Buenas tardes, buenos días queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes para compartir una vez más la palabra, especialmente hoy que estamos comenzando un libro nuevo, ¿verdad? La semana pasada terminamos el libro de Romanos y por información que me envió la hermana Gladys, empezamos el septiembre 26 del 2018. Septiembre 9 del 2018. En total, lo cubrimos el libro de Romanos hasta el 16 de julio del 2020, más aproximadamente 18 meses de trabajo sobre el libro de Romanos. Así que yo espero que lo hayamos aprovechado. Gracias, Gladys, por tener información siempre correcta para nosotros sobre la fecha. Hoy día que ya es 24, pero por supuesto para el 26 se estará presentando el video. Estamos comenzando el libro de Gálatas capítulo 1 en adelante. Gálatas no es tan largo como Romanos, así que esperamos cubrirlo en menos tiempo. Un libro muy emocionante, muy de mucha edificación, lo llamaría yo. Ha sido un reto empezar a estudiarlo detalladamente para esta clase. Así que yo espero que todos lo disfrutemos. Gracias por estar conmigo, gracias por las palabras que han enviado. Espero que lo sigan aprovechando. Como siempre he dicho, seguimos en la iglesia sin presencia de público. Estaremos cada quien en su casa, debiendo verlo por los diferentes medios que lo hacemos. Seguimos orando por la salud de todos. Lamentablemente la situación no cambia mucho a nivel de la pandemia en todos los Estados Unidos, especialmente en Florida es un caso serio. Así que tenemos que seguir así por un tiempo, no sabemos hasta cuándo. Cada momento debemos reestudiar la situación. Así que vamos a estar pendientes del material. No se olvide de comunicarse cualquier necesidad con la iglesia. Hasta ahorita no hemos escuchado grandes situaciones difíciles con ningún hermano. Así que todos estamos bien y siguiendo adelante. Sigan orando unos por otros, sigan pendientes y aprendiendo. Hoy, en verdad, no quisiera tener ningún estudio de Gálatas avanzando en los capítulos. Voy a hacer una introducción que es bastante amplia, por cierto, pero me gustaría hacerla porque yo creo que a todos nos cae bien una introducción del libro. Yo les recomiendo inclusive, si ustedes durante la semana pueden leer todo el libro de Gálatas, no es muy largo, son 6 capítulos apenas. Si leen uno diario, que se quedaría rapidito, todavía le queda un día libre. Así que si ustedes pueden hacerlo, vayan haciéndolo, vayan leyendo el libro de Gálatas para tener una visión completa del libro, que es lo que quiero hacer yo hoy con esta introducción. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor por todas estas cosas, antes dándole las gracias a Jonathan por su ayuda siempre en este proceso de electrónica y de medios de comunicación, porque sin esa ayuda no podríamos hacer mucho, ¿verdad? Así que vamos a orar y a pedirle al Señor su dirección en todo esto. Bienvenidos entonces al libro de Gálatas y espero que sea de tanta bendición para ustedes como lo está haciendo para mí y también como fue el libro de Romanos. Y antes estudiamos Efesios, así que seguimos adelante con nuestro estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más, aún por este medio. Gracias porque tu amor, tu provisión, tu cuidado, tu gracia sigue cubriendo nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Gracias porque no hemos escuchado ninguna situación tensa ni negativa con ningún hermano. Pedimos por aquellas personas que están pasando necesidades, especialmente los enfermos, que tú les estés tocando y guardando. Señor, bendice a nuestras autoridades que están trabajando en la crisis que estamos pasando. Bendice a los médicos, enfermeras que están trabajando en lugares tan difíciles como los hospitales y las clínicas. Señor, que todo esto sirva para tu honra y tu gloria. Bendice a los líderes políticos también que tienen que tomar decisiones, Señor. Padre, bendice este tiempo. Gracias por todo lo que hicimos con el libro de Romanos. Gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros en el libro de Gálatas. Creemos que es tu palabra, creemos que es la misma hoy, mañana y siempre, Señor. Creemos que así como le hablaste a la gente en el pasado, nos puedes hablar hoy también por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es penetrante, es cortante. Y así queremos tomarla. Pedimos que sea entonces tu Espíritu Santo que nos dirija a concentrarnos en ella, que nos dirija a pensar en ella y que pueda, como nuestro pastor dice, pasar de nuestra mente a nuestro corazón y ahí llevar el fruto necesario, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas y el libro de Gálatas tiene una característica sumamente importante. Espero que la clase no sea muy larga hoy.
el tema central básicamente del libro de Gálatas es el legalismo. O alguien dice, lo llaman también el legalismo judaizante. ¿Y qué es esto? ¿Y qué significa esto? ¿Qué era y qué es hoy, verdad? Y tenemos realmente, por decirlo así, que avanzar en ello. Debemos tomar en cuenta, para meternos en un libro como Gálatas, como cualquier libro de la Biblia, si queremos entender la Biblia, tenemos que saber muy bien dos realidades, por decirlo así. Una realidad que tiene que ver con la cultura de la época, el idioma y la parte social, el idioma inclusive, pero también la segunda realidad que debemos nosotros tener muy clara es nuestra propia realidad actual. Recuerden que han pasado ya más de 2 milenios, ya pasaron más o menos como 2 milenios de toda la escritura que se hace aquí en estos libros de la Biblia, mucho más tiempo con el Antiguo Testamento, así que tenemos mucho que estudiar. Hoy vivimos lo que podríamos llamar una revolución electrónica, vivimos quizás en un mundo muy extraño a lo que era aquel tiempo, ¿verdad? Podía ser algo muy raro, extraño, quizás como se escribió la Biblia en aquel tiempo, hace 2000 y tantos años, sonar arcaica, sonar quizás un poco vieja, pero debemos tener en cuenta, por lo tanto, por decir así, dos horizontes cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que ver hacia el pasado, o el horizonte antiguo, lo de atrás, pero también cómo la acomodamos al día de hoy, al siglo XXI, donde tú y yo estamos viviendo hoy. Cómo hacer que eso antiguo que tenemos aquí en la Biblia, eso antiguo hable a nosotros como modernos. Ahora, tenemos que tener una cosa segura, hermanos. Dios habla siempre en su palabra. Dios habla a ambos mundos en su palabra. Dios habla claramente, pero debemos hacerlo bien. Debemos observar bien el texto que estamos leyendo y discernir también qué significa ese texto para nosotros hoy. Por eso quiero hacer este acercamiento antes de comenzar con el libro, para que tengamos una vista completa de lo que vamos a estar estudiando. Como dijo el famoso predicador John Stott, debemos escuchar la Biblia con dos oídos. Oír al mundo antiguo, qué significaba en aquel tiempo, pero también oír al mundo moderno, cómo podemos aplicarlo hoy, qué significa para mí hoy, cuáles son las cosas sensibles y fieles al pasado, pero también cómo podemos entenderlas hoy, qué es lo que hoy me puede hablar la Biblia a mí. Y es como conversar con ese mundo antiguo, ¿verdad? El mundo judío al que hizo Dios, pero también conversar con la cultura que ellos tenían, con la economía que tenían, con la moral, con la parte intelectual. Pero a la vez también conversar con nuestra cultura, cómo traer esta enseñanza desde allá hasta nuestros días, hoy en pleno siglo XXI. No significa que es un evangelio que ha cambiado. No, señor, el evangelio es el mismo. ¿Qué es el evangelio? Lo que Dios nos ha traído por su amor, por su gracia, a través de Cristo, que por nuestro pecado y por nuestra falla, Él tuvo que actuar en su gracia, ofrecernos la salvación, y yo como humano debo responder a Él ante esa salvación que Él me está ofreciendo. Pero es hacer pertinente la palabra de Dios para nuestra cultura y mi realidad, no que estamos haciendo un nuevo evangelio. Y precisamente Gálatas tiene que ver mucho con eso. Tengamos cuidado, no estamos hablando de un nuevo evangelio. Es como predicar, por decir así, las buenas nuevas de Dios con una Biblia en la mano y con el periódico de hoy en la otra. Recuerda, la Biblia no cambia. El periódico sí cambia todos los días y se hace nuevo, ¿verdad? Hay que tener sensibilidad cultural para hablarle al mundo de hoy en los términos antiguos, pero que signifique algo para nosotros hoy. Son las nuevas buenas de Cristo traídas al mundo de hoy. Y tenemos que entender eso, cuál era el contexto antiguo, su trascendencia, para nosotros luego entender la parte moderna de cómo se aplica al sentimiento, a la era moderna de hoy, por decirlo así. Cómo se aplica la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es una sola, no es distinta. Pablo ya predicó en extenso, con mucho éxito, fundando iglesias. Lo hizo en las zonas de Galacia, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en muchas otras partes. Estoy haciendo un poquito el marco histórico de
de Gálatas ahora, ¿verdad? Luego regresa a Jerusalén y esa historia se encuentra más o menos en Hechos 13 y Hechos 14. Ese regreso de Pablo a Jerusalén lo leíamos un poco en Romanos, si algunos se acuerdan de ello. Y estando allí, supo que algunos maestros de origen judío, cristianos, diría yo entre comillas, querían infiltrar a la iglesia fundada, especialmente en el área de Galacia, que eran varias iglesias, un mensaje que, según Pablo, era un mensaje erróneo, el cual ponía en peligro la integridad del evangelio, y a ese intento de predicar ese evangelio que ponía en peligro la integridad del evangelio, se define como un evangelio judaizante. Y ya lo vamos a aclarar un poco más adelante, ¿ok? Lo vamos a estar aclarando. No todos los judíos, era un grupo específico que lo hacía dentro del cristianismo, aquellos que se convertían a Cristo, pero a la vez querían implantar también una conexión entre el cristianismo nuevo, diferente, con el judaísmo. Y era parte de lo que hacía el grupo de los fariseos, por cierto. Y entonces, antes del segundo viaje de Pablo, que se narra más o menos en los versos 15 en adelante, hasta el 18, de los capítulos 18 del libro de Romanos, 15 al 18, capítulo de Romanos, y de ese concilio apostólico tan conocido que se encuentra en Hechos 15, Pablo, al enterarse de eso desde lejos, prácticamente desde Jerusalén, él escribe esta carta a la región de Galacia con el propósito de fortalecerlos. No tenemos mucha información de cómo esta carta fue recibida. Sabemos que se recibió y que tuvo que ser recibida con fuerza. Fue escrita más o menos la carta de Gálatas en la década del 40 al 50 del siglo I después de Cristo. Pero ha sido sin duda muy usada esta carta por los últimos 2000 años de hoy día de cristianismo. Había un problema que enfrentar y Pablo lo define claramente: el legalismo judaizante. Por eso nosotros debemos entender bien ese término legalismo y cómo podemos aplicarlo hoy. Porque los temas que ellos hablaban en aquel tiempo no son muy relevantes para nosotros hoy. ¿Cómo aplicarlo hoy? ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo es esto del legalismo? ¿Qué sería? ¿O cómo lo podemos definir hoy? Y hacer de esto una enseñanza para nosotros. Cualquier práctica, yo diría. Yo quiero dar un ejemplo que a veces se puede tomar como ejemplos de legalismo. A veces decimos, hay que ir a la iglesia todos los domingos. O quizás podemos decir, cuidado, si eres cristiano tienes que pertenecer a tal corriente política. O cuidado, si quieres ser cristiano verdadero tienes que usar tal versión de la Biblia, o tal ropa, o tal pintura, en el caso de las damas, o cualquier otra cosa. Todo esto se puede conocer como legalismo. Sin duda que la Biblia tiene instrucciones muy detalladas para todos los cristianos. Pero tratando de hacer esas leyes sobre casos de legalismo moderno, tenemos que tener cuidado al aplicarlo, porque el argumento sería: debemos ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo empieza a enseñar en Gálatas desde un principio. Cuidado con las normas que, aunque son buenas, son positivas, le están quitando la obra a Cristo y le están quitando la prioridad del Espíritu Santo. Esta libertad cristiana que debió llegar a mucha gente en la iglesia y en todo el mundo, ha traído quizás división, pero debemos tener cuidado. Martín Lutero, el famoso reformador, la defendía mucho. La libertad individual de cristianos la defendía mucho. Y Pablo va a tratar este tema, aunque de una manera muy dura, porque él lo hace con una crítica muy fuerte, lo va a tratar muy claramente. Pero antes empieza a hablar de estas cosas y nosotros tenemos que reconocerlas bien. ¿Qué es el legalismo y cómo se maneja? Debemos ver bien qué es ese legalismo en esa época anterior, ¿verdad? Solo después del estudio y la exposición de la palabra de Dios podemos aplicarla. Quizás los protestantes somos muy, cuando hablamos del legalismo, muy rápidos en señalar a otra iglesia, quizás la católica, de que son muy legalistas o de que quitan la gracia. Pero mucho cuidado, hermanos. Tenemos que ver nosotros también como iglesia cuáles son nuestros propios legalismos en que hemos caído.
Y a mí no me interesa tanto criticar a otros, más bien quiero mirarnos internamente para ver qué nos enseña a nosotros. ¿Qué era lo que Pablo tenía que hablar con esta gente y qué tenía que decirles sobre el legalismo? ¿Y qué es lo que nos enseña sobre la gracia? Por eso en estos versos que vamos a saltar en varios versos y tengan su Biblia presente. Pablo define qué es lo que quiere. Por ejemplo, al principio, apenas en el capítulo 1, versos 1 y 2, escribe Pablo: Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Ahí Pablo empieza a hacer una defensa muy claramente. ¿Quiénes son estos apóstoles? ¿O aquí, quiénes son los que están escribiendo? ¿Quiénes son esos oponentes quien van a hablar, a que Pablo va a hablar, verdad? ¿Cómo impactó esta carta a la gente que la recibía? ¿Cómo impactó a los judíos? ¿Cómo impactó a los gentiles? El contexto de estas cosas, de esta cultura religiosa y social de Pablo, es importante entenderlo. Y quizás el lenguaje también, como ya lo he dicho hace un momento, ¿verdad? Nosotros a veces en nuestro propio idioma español usamos algunos lenguajes o algunas frases que debemos entender en el contexto por el que estamos hablando. Por eso si yo le digo a una persona en un momento dado, oye, vete a hacer gárgaras, en un momento dado puedo decir, ¿qué me está diciendo? ¿Que necesito limpiarme la boca? ¿O me está diciendo que vaya a hacer mis cosas aparte, que no nos moleste, verdad? Y ese es el tipo de situaciones que a veces suceden. O mira, en español a veces tenemos una frase un poco chistosa que le decimos a la gente: mira, vete a freír mono, o salte de aquí. No, por supuesto que no va a freír ningún mono, ¿verdad? En ningún sartén. Le decimos, vete de aquí, salte de aquí, me estás molestando. Así que tenemos cuidado también con esto. Y debemos hacerlo con mucho cuidado. Por eso debemos comenzar hablando de ese contexto en el que Pablo estaba hablando, en el que él estaba enfrentando. Y ¿qué es lo que está respondiendo Pablo a esta religiosidad por obras que esta gente quería implantar? Prácticamente quería implantar una salvación nueva a la que Pablo no había predicado, y por eso se refiere aún en estos capítulos que vamos a estar leyendo, se refiere hasta otro evangelio, así lo llama el mismo Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a enfrentar? Y fue la misma quizás situación que enfrentó Martín Lutero en los siglos XV y XVI. ¿Es algo solamente teológico? ¿Puede ser que el hombre sea aceptado por Dios de alguna otra forma que no sea Cristo? Y debemos actualizar todo esto porque Pablo, como lo he señalado antes, no es cuestión de señalar culpables. Vamos a ver las definiciones y según lo vemos aquí en Gálatas nos va a enseñar muchísimo para ahora después traerlo a nuestra realidad y ver cómo nos afecta. Ese sistema religioso que quiere cambiar el cristianismo y combinarla prácticamente con la ley de Moisés. Podemos decir, quiere mezclar cristianismo con lo que algunos han llamado mosaicismo o una religión mosaica que demanda, y el problema es que esta religión basada en la ley de Moisés demanda un compromiso con la ley de Moisés o con la ley de Israel como máxima prioridad o como máxima prueba de una conversión a Cristo. ¿Oyeron bien? El legalismo judaizante que se quería implantar era una mezcla de cristianismo con la ley o con Moisés, y colocar la obediencia a la ley como una prueba máxima de conversión al cristianismo. Esto para Pablo, lo llamaba compromiso con la ley, era una subversión de un tema muy importante que hemos estudiado nosotros en el pasado, que se llama la suficiencia de la obra de Cristo. Lo estudiamos en nuestras doctrinas básicas, yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, cómo el evangelio o cómo el sacrificio y la obra de Cristo es suficiente para ofrecer la salvación plena a una persona. Y la segunda cosa que Pablo descubre o señala que esta situación ataca es un abandono de la obra del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo en la vida cristiana. Son dos cosas que el legalismo apunta a destronar: la suficiencia de la obra de Cristo y abandonar la obra del Espíritu Santo como guía para la vida cristiana. Por eso Pablo lo ve más que un problema, por eso él lo llama
un nuevo evangelio, y lo vamos a leer en Gálatas a medida que caminamos. Lo llama un nuevo evangelio y lo ataca muy fuerte. Por eso Pablo ataca o actúa contundentemente contra este nuevo grupo que se está levantando. Y se ve que para los judaizantes su preocupación máxima era la ley. Y allí surge todo esto. Si ustedes ven, por ejemplo, en el mismo libro de Gálatas, y vamos a leer algunos versos, en el versículo capítulo 3, verso 2, Pablo les recuerda: solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Pablo ahí apunta muy certeramente a lo que está pasando. ¿Cómo recibieron al Espíritu? ¿Cómo recibieron esa bendición? ¿Obrando por la ley o por la fe? Y la respuesta es clara. Lo hemos recibido por la fe en el Espíritu, no por la ley. Y eso viene diciéndole en muchas partes. Aquí mismo en el capítulo 3 mismo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 5, también lo narra el Señor. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Pablo está muy claro y no quiere dudas en esto. Él sabe que eso se está dando, que tiene un solo camino, y cuidado con poner otra cosa. Leo también para ustedes el 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pablo lo sabía claramente y desde un principio lo deja claro, ¿verdad? La ley, si usted va a caminar o a buscar su salvación por la ley exige que sea completa. Y con una sola falla, dice Pablo, ya lo declara maldito. Por eso la respuesta es clara: no entramos a estas cosas por cumplir la ley, entramos por la obra de Cristo. Y ese capítulo 3 es interesantísimo. Cuando lleguemos ahí, leo el 3:4. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Y Pablo lo dice: ¿qué les está pasando? Y Pablo como que quiere removerlo muy fuertemente. Era muy duro porque los judaizantes se centraban en la ley y, mucho cuidado con esto, no se oponían abiertamente al cristianismo. No lo hacían abiertamente, por lo menos así creían ellos. Usaban un sutil término. Y el término aquí que usa, que ya lo leí, por cierto, en el capítulo 3, versículo 3 otra vez. Miren, se los leo. 3:3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Fíjense que la propuesta de los judaizantes era: señores, tienen esto, vamos a perfeccionarlo con esto otro. Y es clave en entender Pablo. No es que están diciendo cambiemos todo a Cristo, cambiemos todo esto. No. Él dice, esto viene a perfeccionar, y por eso Pablo, lo dije hace un momento, se defiende diciendo la obra de Cristo es suficiente y no puede ser perfeccionada con ningún extra, ni siquiera de la ley, que tenía un propósito, ¿verdad? ¿A quién no nos gustaría ser perfeccionados? A todos nosotros. Pero Pablo sabía que estaban hablando de un complemento al cristianismo, de un complemento a Cristo, perfeccionando o añadiendo la ley de Moisés como un extra a Cristo. No era como una combinación de Cristo y Moisés. No solo Moisés, no solo Cristo. Ambos, los dos se perfeccionaban. Ya había que tener mucho cuidado con esto porque tiene muchas ramificaciones. Y estas son las cosas que vamos a estudiar en Gálatas, y espero que podamos avanzar un poco hoy. Es como si un recién creyente que acaba de recibir a Cristo, por decir así, en una reunión de la casa o en la misma iglesia, se le enseñe que para ser un cristiano completo y para que Dios lo acepte ahora totalmente, se debe unir a nuestra iglesia. No es que tú tienes que ser de la iglesia nuestra para que Dios te acepte completamente. Falso. Es como decir, el foco de la salvación no es solo Cristo, hay algo más. O decirle, mira, únete a mi iglesia y hasta usa tal versión de la Biblia para que sea más seguro. Es otra vez queriendo añadirle. Por eso
es como enfatizar las dos cosas de estos judaizantes. Y lo hacen en muchas maneras. Si ustedes ven algunos versos, por ejemplo, en el 2.3, no voy a leer tantos versos porque yo sé que se alargaría bastante la clase, pero en el capítulo 2 de Gálatas, el verso 3, Pablo está escribiendo: ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Ellos hacían estos dos énfasis, acuérdense de esto de una vez, hacían dos énfasis: circuncisión y comida. Así eran los dos énfasis fuertes de los judaizantes. Y Pablo le dice, ni siquiera Tito se metió en esto. Y hablando de las comidas, en el mismo capítulo 2, los versos más adelante, si ustedes leen el del verso 11 al verso 14, van a anotar ahí una controversia fuerte entre Pablo y Pedro por una situación parecida de judaísmo o de legalismo judaizante. Y si ustedes lo leen con calma en su casa, estoy hablando de Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14, van a ver que Pablo tuvo que hasta enfrentar a Pedro con este tipo de situación, porque es una situación tan sutil que puede calarse, que el mismo Pedro, ustedes lo van a leer, y cuando lleguemos a esa parte lo vamos a estudiar, que el mismo Pedro estaba, perdón, por decir así, estaba como patinando en esta enseñanza tan complicada, y debemos tener mucho cuidado con eso, porque repito, es fácil de que se cuele. Repito, al mismo Pedro le pasó esa situación, y Pablo está entendiendo que no solamente es una cuestión doctrinal, teológica, sino que también se hacía un énfasis nacionalista. Recuerden que los judíos siempre han querido ser de ellos solo las cosas, y casi que le decían a la gente, tú puedes ser cristiano, pero para ser un cristiano verdadero tienes que venir a nuestra raza, tienes que venir a nuestra religión, tienes que venir a nuestro pueblo. Hablaban de la circuncisión, hablaban de la comida, pero eran los dos énfasis fuertes. Quizás estas dos cosas no son tan importantes para nosotros en el día de hoy, en el siglo XXI, ¿verdad? No hablamos mucho de circuncisión. Casi la mayoría de los niños en los Estados Unidos especialmente son circuncidados al momento de nacer por cuestiones de salud. Y por la comida, quizás todos queremos a veces comer mejor, no tanto por religión, pero sí por salud. Pero los judíos sentían que esto era algo religioso, algo nacionalista, y esto Pablo lo ve como una amenaza al evangelio. Sí, una amenaza a ese evangelio, y lo enfrenta muy claramente. Permite que la gente alcance la gracia de Dios, pero si le agrega otra cosita. Y ese es el problema con el legalismo. Pero si le agrega otra cosita. Y Pablo está enseñando que el evangelio es un evangelio sin la ley, y ese evangelio permite alcanzar la gracia de Dios sin conformarse a ninguna otra cosa, ni a la raza, ni a la religión, ni a la ley. Y Pablo está poniendo esta atención en varios casos, y usa este argumento teológico, también social, como ya dije. No es cuestión de hacerse judío. No solo los quería convertir en cristianismo, también los querían judaizar. Por eso hemos hablado del término legalismo judaizante, y lo vamos a ver un poco más en el estudio. Y quieren casi imponer una cultura, mi cultura superior a la tuya. Y esa cultura va acompañada con algo de teología, y es muy peligroso cuando nosotros queremos combinar la enseñanza de Dios, que podemos llamarla como teología, con nuestra cultura. Se puede convertir en un cóctel bastante peligroso. Y ese sistema de los judaizantes estaba orientado desde una perspectiva muy humana y muy carnal. Podemos decir que el sistema religioso de los judaizantes no procedía de Dios, no se basa en la relación con Cristo, y no depende del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo ataca tan fuertemente, porque él no quería que estas cosas crecieran en Gálatas, ni se desarrollaran en Gálatas. Pablo no solo habló de la salvación, también hablaba en la parte que está explicando de cómo vivimos la vida cristiana. Recuerden, la palabra enseña de la manera que han recibido a Cristo, andad en Él. No es solamente para nosotros suficiente decir soy salvo, es que me toca vivir ahora en mi vida cristiana. Y la Biblia enseña que nuestra única dependencia para vivir la vida cristiana es el poder del Espíritu Santo. No es mi obediencia a una ley ni a unos reglamentos
de ninguna cultura es solamente la dependencia del Espíritu Santo. No son mis esfuerzos en la carne. O sea, la vida cristiana no puede depender de otra cosa que no sea la obra del Espíritu Santo. Vivir la vida cristiana no es por mis esfuerzos. Y además lo dicen muchas otras partes que hemos ya leído y vamos a seguir leyendo. El legalismo se convierte como en un sistema de normas humanas, el cual prácticamente anula la gracia de Dios. Si nos hemos acercado a Dios es por su gracia. Si hemos alcanzado misericordia es por su gracia. Si hemos alcanzado el perdón es por su gracia. Y no podemos ahora agregarle otra cosa. Así llegamos a Cristo, pero ahora para poder vivir la vida que Cristo quiere que yo viva, la llamamos la vida cristiana, únicamente es el Espíritu Santo nuestra fuente de guía, nuestra fuente de dirección. No es la ley judía, no son las normas de una iglesia, no son las normas de una religión. El único poder para vivir la vida cristiana es el poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en muchas otras partes. Estoy leyendo ahora para ustedes el capítulo 2 de Gálatas, el verso 21. No desechó la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Claramente Pablo dice, si nosotros vamos a tener la gracia de Dios por la ley, entonces la muerte de Cristo se dio en vano. No tendría para qué haber muerto. Igual lo repite en el 5.2, por ejemplo, si ustedes van más adelantico, dice claramente en el 5.2, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. Y esto es lo grave del asunto del legalismo, hermano. Esto es lo grave. ¿Qué es lo grave? Que al introducir normas y leyes dentro de la vida cristiana, se invalida la obra de Cristo, se hace vana la obra de Cristo. Hay muchos versos que vamos a estar estudiando. Y por eso se convierte en otro evangelio. Por eso es tan importante la enseñanza que nos da a nosotros el libro de Gálatas. Y prácticamente ese otro evangelio que Pablo está narrando, y lo narra en el capítulo 1, versos 6 al 9, y ustedes lo pueden leer con calma, y ese evangelio no nos salva, no nos rescata. Jesús más Moisés hace a Cristo innecesario. Agregar a la salvación y a la gracia de Dios algo que no sea solamente Cristo, y hace a Cristo innecesario, y tratar de vivir la vida de una manera distinta a la que la Biblia está enseñando, sin el poder del Espíritu Santo, niega la obra del Espíritu Santo. No son ambos, no son Cristo más, es Cristo solo lo que creemos que puede ser salvo. Pablo hace, por decir así, enfrenta a esta mezcla de judaísmo, cristianismo, con moisanismo, y demanda toda la ley y la define claramente. Crearon otro evangelio, crearon un evangelio, Cristo más otra cosa. Y Pablo se opone con fuerza a este punto del evangelio y dice, lo han alterado, han creado otra cosa. Y ese era el argumento que Pablo estaba haciendo. Como veían la ley los judíos y cómo la veía realmente Pablo. Y yo diría que ahí están las grandes diferencias, cómo la veía uno y cómo la veía el otro. Primeramente se estaba hablando del principio de la salvación. Los judaizantes veían la ley como un medio de salvación. Y Pablo se oponía claramente a esto. Se oponía a esto como medio de salvación. Y los judaizantes no entendían la naturaleza del pecado mismo del humano. Los judaizantes pretendían que los gentiles convertirlos en cristianos, pero que además aceptasen la ley para que fueran aceptados por Dios y por su gracia. Y Pablo atacaba con mucha dureza, eso. Decía, no son los esfuerzos humanos. El humano por la ley mismo enseña que no puede obedecer la ley. Y si abraza la ley como principio de salvación, no hay otra salida sino la condenación, porque no hay forma de salir de ella. Debemos recordar que los judaizantes sabían, por decir así, se habían acomodado para ellos esa ley y aún la habían prácticamente organizado para que les sirviera bien a ellos.
Y si algún momento la quebrantaban o la incumplían, decían que tenían sacrificio, ¿verdad? Si ustedes leen un momento en Filipenses capítulo 3, versos 6, Filipenses 3, 6. Déjenme llegar allá para tenerlo también con ustedes. Filipenses capítulo 3, versos 6. Fíjense que Pablo dice aquí algo interesante. Cuando está hablando de su ministerio, dice, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, era intachable. Pablo decía que era un hombre que cumplía la ley y lo hacía intachablemente, no porque nunca quebrantaba la ley, sino porque tenían un sistema de sacrificio donde esto podía salirse. Pero Pablo sabía que la justificación, los judaizantes no entendían el propósito de la ley. El propósito de la ley, y lo vamos a estudiar en Gálatas, no es hacerme bueno. El propósito de la ley es dejarme saber que soy malo, que soy pecador y que no puedo ser bueno. El propósito de la ley es decirme lo malo que soy y que no puedo ser bueno. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. A menos que obtengamos eso, ni cumpliendo todas las cosas podríamos ser salvos. Hay otra respuesta, por decir así, a lo que Pablo está viendo, es la salvación histórica, que también es muy importante. Si ustedes leen Gálatas otra vez conmigo, los versos, el capítulo 3, y voy a leer un poquito más largo ahora, 19 al 25, 3, 19, mírenlo conmigo. Dice claramente Pablo, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles por conducto de su mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a tal guía de la ley. Pablo lo dice claramente, el propósito de la ley no era salvarnos, era mostrar nuestro pecado. Por eso cuando hablamos de la salvación histórica, lo hacemos importante, porque el propósito de la ley era revelar ese pecado por un periodo que tenía vigencia. Sí, ¿hasta cuándo era vigente? Hasta que llegara Cristo. Ya ahora Dios nos revela su voluntad, ya no por la ley, claramente lo dice, el principal rector de Dios. Ahora, para nosotros es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y yo sé que los judaizantes para la ley era como un delimitador, ¿verdad? Y lo habían hecho, habían acomodado tanto a su parte social. Y sí sabemos que la ley de Dios era un don para ese pueblo de Israel, sí era un don. Y sabemos también que Dios había obrado a través de los judíos por mucho tiempo, sí lo es. Pero ahora, habiendo obrado a través de ellos, ¿seguiría haciéndolo así? No, claramente Pablo dice no. Ahora la justificación o los judaizantes afirmaban que aceptar la ley para ser aceptados por Dios. Y esto es importante reconocerlo. Hablando mucho de la circuncisión y hablando mucho de la comida. No veían que al llegar Cristo las cosas habían cambiado. No veían que la ley había terminado cuando llegó Cristo. Y ya Dios no actuaba más por los judíos con un criterio muy nacionalista. Ahora el pueblo de Dios está formado por personas de toda clase y toda nacionalidad. Así que ahora Pablo está escribiendo esta carta de Gálatas para aclarar claramente esto, donde tiene dos propósitos, por decirlo así. Refutar todo lo que los judíos estaban enseñando, y la parte positiva de la carta es afirmar el Evangelio de Jesucristo.
Y Pablo lo va a hacer de diferentes maneras y de diferentes niveles. Si ustedes pueden ver toda la carta de Gálatas, como les dije, durante la semana, estoy seguro que se van a aprovechar. Pero recuerden una cosa, todo esto empieza con el propósito de Pablo de sacar de en medio de la iglesia una confusión que estaba empezando. Una confusión que estaba poniendo al cristianismo un extra o un punto más con respecto a la ley de Moisés. Recuerden, no era tan malo lo que estaban haciendo. Querían dictar normas, querían dictar consejos, pero no era lo que se estaba proponiendo. Pablo dice, cualquier cosa que le entre al evangelio puro lo va a perturbar de tal manera que prácticamente hace a Cristo y hace al Espíritu Santo totalmente irrelevante. Hermanos, esta es apenas una parte de la introducción, no he terminado la introducción. La semana que viene quiero continuar con la introducción, pero quiero que deje quedar muy claro. Por favor, si pueden leer todo el libro de Gálatas y así te den una perspectiva. Y segundo, estamos apuntando a una situación tan clave que, repito, Pablo lo llamó otro evangelio. Tengamos cuidado con estas dos cosas. Otro evangelio. Y así nosotros podemos estar hoy, quizás en medio de una sociedad, en medio de un grupo religioso que puede estarnos cuidando y afectando con otras cosas que pueden estar permeando nuestra vida de fe y llevarnos a creer otro evangelio. Vamos a estudiar esto en Gálatas. Es muy largo, es muy emocionante, es muy importante y estoy seguro que todos vamos a aprender juntos con esto. Vamos a orar, los dejo hasta aquí. La semana que viene continúo con esta introducción. Ya tenemos 40 y tantos minutos de clase, así que podemos concluir aquí. La semana que viene continuamos, pero les animo a empezar este nuevo viaje ahora con Gálatas de una manera muy abierta para que Dios nos hable. No tanto solamente lo que dijo en el pasado, sino qué nos dice a nosotros hoy. Dios les bendiga ricamente. Sigamos pendientes los unos de los otros. Pueden escribirme, pueden mandarme un mensaje o llamarme por teléfono. Ustedes saben mi teléfono, estamos a sus órdenes. Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, qué bueno es saber que tú nos dejaste direcciones claras con respecto a no solo nuestra salvación y a la suficiencia de la obra de Cristo, sino a la guía del Espíritu Santo en nosotros. Tú lo dijiste, yo debo irme para que el Consolador venga. Y ese Consolador los guiará por lo que yo he dicho a toda la verdad. Padre, yo quiero que nos sigas guiando en este estudio, con mis hermanos en sus casas o en otras partes. Quiero que nos guíes para encontrar esas verdades que son tan importantes en el día de hoy. Dios, los ataques del enemigo son iguales en todas las edades. Siempre quiere perturbar la maravillosa obra tuya. Y pedimos, Señor, que con este estudio tú nos puedas abrir nuestras mentes y corazones para declarar y señalar lo falso de cualquier doctrina que quiera llevarnos a nosotros a sustituir a Cristo, a sustituir al Espíritu Santo como esa obra perfecta que tú has hecho. Te pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Gracias.